Dime si tú eres trinitario, o unitario, o binitario. O sea, dime si tú crees que hay un solo Dios, o si tú crees que hay dos dioses, o si tú crees que hay tres dioses. Y dime si tú crees si el Espíritu Santo es un Dios, si es Dios mismo, o si es un Dios de tres, o si el Espíritu Santo es solamente una fuerza. ¿Qué tú crees? Miren, con preguntas como esas, me conversaron conmigo unos amigos. Ellos requerían de mí saber estas cosas y me dijeron con franqueza que se sentían confundidos. Son amigos entre los cuales acostumbramos a sostener estudios y quiero responder aquí como espero haber respondido allá. Había muchas voces, pero lo quiero decir aquí tranquilamente. No me puedo, qué sé yo, agrupar con ninguna de esas tendencias, porque es que no quiero hacerme sordo ni ciego a ninguna parte de las Escrituras. Los trinitarios se hacen ciegos ante ciertos pasajes. No quieren no quieren ni verlos. Los eluden, le sacan la vuelta. Como dicen en el sur de aquí de República Dominicana, le sacan la quisondra. Viene por aquí, le sacan la vuelta por otro lado. Entonces, los unitarios le temen algunos pasajes. Incluso los unitarios y binitarios no quieren saber, por ejemplo, de Mateo 28, 19. No quieren que esté en la Biblia. Ellos no quieren que esté en la Biblia. Aunque esté en los 5,000 y pico de manuscritos que existen, ellos no quieren que ese versículo esté en la Biblia. Porque no quieren que el Señor diga, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quieren que diga eso. Y buscan toda forma de negarlo. Voy primero con lo que ocurrió con unas personas que primero nos hicieron comentarios acerca de que este servidor no creía en el Espíritu Santo. Luego voy a decir de dónde vienen esas sospechas, esos comentarios. No creo que el Espíritu Santo es una fuerza. Creo que el Espíritu Santo es Dios, no un Dios de tres, no uno de tres dioses, no. Creo que el Espíritu Santo es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor a la samaritana en Juan 4. Eso está ahí. Dios es espíritu. Yo creo que Dios es un espíritu, que Dios es espíritu. El espíritu que lo creó todo. Yo creo eso. No creo que es una fuerza, porque el profeta Zacarías, capítulo 4, el Señor le revelaba a Zacarías diciéndole, cuando le presentó aquella visión de las dos olivas y el candelero, y que de las dos olivas venía aceite que nutría a las 7 lámparas. Y cuando él preguntó el significado de eso, él le decía, mira, eso significa que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O sea, el espíritu no es una fuerza, porque el Señor dijo, claro, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces su espíritu no es ni ejército ni fuerza. Eso está claro, me parece. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es ser bíblicos, aceptar lo que dice la Biblia y los pasajes que aparezcan, comérnoslos todos, no negarnos a ninguno. Miren este pasaje que yo sé que causó mucha confusión en muchas personas. Estábamos una vez teniendo un estudio acerca de, la forma en que Dios se presenta y cómo se ha revelado, la forma en que Dios se ha dado a conocer. Y leíamos aquí en Isaías 43, donde el Señor nos llama a ser sus testigos de Él. Y el Señor lo dice de esta manera, 43:10. Yo quiero ser testigo de Él diciendo esto. Escuchemos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso está claro, eso lo dice ahí. Y que el Señor nos llama a nosotros como testigos para que nosotros, 3 cosas dice aquí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy y que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y aunque en la Biblia se habla
de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos dice que el Hijo fue formado en algún momento, porque dice aquí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Alguien dice, es que Jesús no es Dios. Bueno, si no es Dios hay un problema, porque la Biblia dice que hay que arrodillarse delante de Él, que ante Él se doblará toda rodilla, cosa que solamente lo dice acerca de Jehová Dios. Y dice la Escritura que ante Jesús, ante Él se doblará toda rodilla. Y no habrá idolatría al hacerlo. Entonces, uno tiene que entender, uno dice, pues ahí hay un problema no, un misterio. Yo no puedo a nadie decirle, mira, yo te voy a definir a Dios, te lo voy a poner aquí en una cuadrícula, te voy a decir cuánto pesa, cuánto mide, cuánto giga de memoria RAM tiene. Yo no, eso yo no puedo hacerlo, nadie lo puede hacer. Dios es nuestro creador, Él es el infinito, ha creado los mundos infinitos. Me gusta este pasaje que está aquí en Colosenses 1:16. Leamos Colosenses 1:16. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, cosas que están en la tierra y que están en el cielo, visibles e invisibles. O sea, Él creó cosas que son invisibles, pero existen. El hecho de que de Él se hable diciendo que Él es invisible, no quiere decir que no exista. Muchas personas se confunden con esto y no quieren aceptar el misterio. Bien, yo no soy capaz de definir a Dios, pero que la realidad de Dios ni la verdad de Dios no dependen de mi capacidad de formularlo o de volverlo palabra o de definirlo. El hecho de que yo no pueda definirlo no quiere decir que no exista. Andando por el patio esta tarde, me fui a una mata de carambola que hay por ahí y miraba yo la mata de carambola. Y tomar esta carambola la tenía aquí arriba, en el taller aquí. En algunos lugares le dicen fruta estrella, porque por eso, miren, parece como una, cuando se hace el corte, se ve esa estrella. Y yo digo, pero Dios mío, yo recordaba cuando traje unas semillitas de un campo, de otro hermano que estaba. Y está esa semillita y la sembramos y crecieron esas matitas y las pusimos por ahí. Y hoy es un árbol que tira muchísimas carambolas de estas, o fruto estrella, como le dicen, torombolo, le dicen en algunos lugares. Y yo contemplaba ese misterio. Ahorita teníamos, mi esposa y yo teníamos al hijo ahí, se sentó entre nosotros en el sofá. Y estábamos mirando y recordábamos nosotros, ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste que estabas embarazada de este timacle? Míralo aquí donde está, míralo ahí ya con cabeza, pensante. Los misterios de Dios, cosas inexplicables, y están aquí. Y como mismo está esta fruta estrella o esta carambola, así mismo están las estrellas, están ahí, y hay un infinito frente a nosotros y no lo entendemos. Andando por aquí, por el campo, a veces he estado cruzando por algunos lugares llenos de hierba, prados llenos de hierba, y me ha ocurrido algo extraño, bonito, no sé cómo definirlo, les explico. Una vez iba caminando y veo el cielo todo estrellado. Y estoy mirando las estrellas y veo que algunas estrellas se mueven. Pero de un momento a otro veo que algunas estrellas están moviéndose y haciendo algunas piruetas. Y de un momento a otro algunas de esas estrellas que están ahí hacen así y bajan. Y hubo una estrella que vino y se me posó en la camisa. Eran cocuyos. Los cocuyos se confundían con las estrellas. Entonces me sentí así caminando, como que iba en un túnel, porque entonces estrellas arriba, esos puntos hacia los lados, que eran igualitos que estrellas. Y luego estrellas abajo entre la hierba, y sentí estrellas arriba, estrellas abajo, estrellas a los lados. Y me sentía como que iba en un túnel forrado de estrellas. ¡Wow! Y yo me decía, oye, ¿quién sabe si esos cucuyos y esas estrellas, estoy ahora en metáfora, conversan y dicen, nos creó el mismo creador? Una y otra producen luz, una y otra fueron creadas por el mismo creador, por el mismo misterio del creador, y están ahí. Y yo solamente paso y acepto, me bebo esa revelación,
me la bebo, como me como, que si yo, una carambola, un mango, algo, sin entenderlo. ¿Quién entiende una fruta, una simple fruta, que tú la siembras y cómo eso viene? Luego te da un tallo así, un tronco grandísimo, y tú dices, ¿de dónde vino? ¿Cómo definir a Dios? Una vez leí un libro de este español, Ortega y Gasset, filósofo, escritor, muy grande escritor. Me gustan sus libros, aclaro, no entiendo de filosofía, no sé nada de eso. Yo leo libros de Ortega y Gasset porque me gusta la belleza de su estilo, el ritmo de su prosa, me encanta eso, yo disfruto como comida, así, ver ese ritmo de esa prosa, esa forma de escribir. Y allí me encontré una palabra en un libro que él tiene, se llama El tema de nuestro tiempo, y leí que él hablaba acerca de Dios, y para hablar de quién es Dios o de cómo es Dios, se recostó en un momento de un sabio hindú, citó a un sabio hindú llamado Vainavalkya, sí, me recordé por la primera parte, la palabra vaina, el dominicano la recuerda fácil, y luego Valkya, bueno, Vainavalkya. Ese hombre, cuando le decían que cómo se llamaba Dios, que cuál era el nombre de Dios, él decía este nombre, Na-iti. ¿Y saben qué quiere decir eso? Nada de eso, nada de eso. En ese sentido yo soy vainavalkiano. Yo estoy de acuerdo con Vainavalkya. Nada de eso, nada de eso. Tú vienes y me compones, me dices, mira, Dios es así, por aquí. Yo digo, nada de eso, nada de eso. Para mí, no tiene que comprarme esto. Estoy diciendo para mí. Si lo comparte, amén. Cuando el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Yo creo, ese es el segundo mandamiento, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos está diciendo, no estés formando definición acerca de mí. No me encasilles, no me encapsules. Cuando nosotros limitamos a Dios, queremos ponerle límites y meterlo dentro de la cuadrícula de nuestra comprensión, ¿saben qué es lo que pasa? Los que nos metemos en una cárcel cuadriculada somos nosotros. Nuestro pensamiento se ata. Cuando nosotros queremos atar a Dios, atamos en nuestra mente, no lo atamos a Él. Cuando queremos definirlo y limitarlo, no, Dios es así, y llega aquí, y tiene esta dimensión. No, quienes nos estamos limitando somos nosotros. Yo quiero leer en Isaías el capítulo 40, verso 18. Isaías 40, 18. Dice, ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué me haréis semejante? ¿Qué imagen me compondréis? Y dice el anterior, el 17, como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Porque tenemos que ajustarle a Dios una imagen específica, una definición específica. No, Dios quiere que le veamos y para eso nos envió una imagen, nos reveló su imagen. Dice la Escritura, estoy hablando de Colosenses 1:15, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, Jesús, la imagen del Dios invisible. Cuando preguntó Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y tú no me has conocido. O sea, hace tanto tiempo que estoy con ustedes aquí y tú no me has conocido. Así habló Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre, en el Padre y el Padre en mí? Misterioso. Amén. Bébase ese misterio. Aprovecho también, déjeme dar un toquecito de agua. Bébase ese misterio, como usted se bebe como usted se come un mango, como usted se bebe el agua de un coco. Y eso le nutrirá. Usted no entiende el agua de un coco. Usted no la puede razonar. No sabe cómo. Aquí siempre dice, hay un refrán aquí en República Dominicana, que como para decir que uno sabe que hay un asunto que está misterioso y que hay que averiguarlo. Dice, bueno, hay que averiguar cómo que se le mete el agua al coco y la semilla al aguacate. Como que es un misterio. Pues miren, el agua del coco, aunque uno no sepa cómo se le mete el agua al coco ni la semilla al aguacate, pero sí podemos comernos el aguacate, bebernos el agua de coco y nos nutre y pasa a formar parte de nosotros. O sea, esos nutrientes nos reconstituyen de la misma manera. A Dios nosotros no lo podemos razonar ni limitar, pero nos lo podemos comer. El Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna. A Dios nos lo comemos. Él es el pan, el maná que descendió del cielo. Nos lo comemos y forma parte de nosotros. Y podemos ser como Él y en Él. Y nunca nosotros abarcaremos, como dice el libro de Job, por más que el hombre indagare, quedará como abismado. Nosotros no podemos abarcar a Dios. Pero diciendo esto, ustedes saben que le decía ahorita que los trinitarios, por ejemplo, huyen de pasajes, de ese pasaje que decía, que les mostraba, ¿verdad? Isaías 43, que no les gusta a los ¿cómo se llama? A los trinitarios no les gusta, que dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un trinitario al uso, qué sé yo, dice, ¿cómo va a ser que no hay más? Si hay dos, hay los otros dos. No, no hay más. ¿Qué dice aquí? Yo soy Dios y no hay más. No hay más. Dígalo usted también. Dios lo llama que sea testigo de que antes de Él no fue formado Dios, ni fue después de Él formado Dios. Él es el único. Yo soy Dios y no hay más. Dice aquí. Y esa es la pura verdad. Leo aquí del 46, 9 de Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, ni nada hay a mí semejante. Dígame, usted dirá, ¿se está contradiciendo la Biblia? La Biblia no se está contradiciendo. Muchas personas podrán ver aquí que hay un misterio que no alcanza a comprender. Y no estoy hablando de que elevando la ignorancia a grado, qué sé yo, elevándola y poniéndola como un ideal. No. Es que el mismo Pablo, hablando a Timoteo, decía con respecto a el misterio de la salvación, el misterio de la piedad, estas palabras que en la iglesia primitiva constituían un himno, un cántico. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado o testificado con el Espíritu o por el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido en gloria. ¿Quién ha sido recibido en gloria? Dios. ¿Quién fue que fue manifestado en carne? Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios. Fue manifestado en carne. Y usted me pregunta, ¿y cuando se manifestó en carne? Ese es Jesús, Jesucristo. Digo, sí, Jesús, el Mesías. Pero él hablaba con su padre y decía, el Padre mayor es que yo. Yo digo, créele eso que dice. Pero eso es un misterio. Digo, pero eso es lo que estamos hablando hace rato, como dice el cuento. Pero estamos hablando inglés hace rato. Eso es lo que estamos diciendo hace rato, que es un misterio. Y cuando alguien lo quiere definir, debemos decirle como Vainavalkia, naiti, nada de eso. A Dios no lo encasilles, a Dios no lo cuadricules, a Dios no lo limites. Cuando en la Biblia se habló la promesa del Mesías que había de venir, está desde allá, desde Génesis 15. El Señor saca a Abraham de su tienda y le dice, mira para arriba, mira para allá. Mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas. Yo me imagino a nuestro padre Abraham mirando. Intentó contar, qué sé yo. A lo mejor dividió lo que veía en 4. Ese cuadrante de aquí dijo, déjame contarla. Déjame dividir otro cuadrito, a ver cómo lo cuento. No pudo contar. Le dice el Señor, así será tu simiente. Y lo dijo, Pablo hace un énfasis ahí en que lo dijo en singular, que no dijo, así serán tus simientes, o sea, tus descendientes, sino dice, así será tu simiente, hablando de uno, en singular. Y en Gálatas 3:16, Pablo comenta eso y dice, no habla como de muchos, tu simiente, sino tu simiente, como de uno, la cual simiente es Cristo. Yo digo, ¿y cuánto es Cristo? Cristo no era un solo. Bueno, a Abraham le dijeron, así será, esa simiente, ese descendiente, mira el número que va a tener. Y no lo pudo contar. ¿Y qué es eso que estás mirando? Tu descendiente. Pero mírese, un solo descendiente. Sí, es un solo descendiente. Cuéntalo. Infinito, no lo puedo contar. Pero ¿cómo va a ser? Pero ¿no es ese el Mesías? El descendiente, el que ha de venir. Sí. Y no es uno solo. No, mira, no lo puede contar. No sé. No lo puede contar. A un unitario le es incómodo leer el principio de Apocalipsis, por ejemplo. Dice Apocalipsis 1, el verso 4 y verso 5. Oigan esto. Si es un misterio, amén, no lo bebemos. Dice, Juan
a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Ese es uno. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese es el otro. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién? Es que encomienda Juan. Dice aquí, gracia sea con vosotros y paz. Pero la gracia y la paz ¿de quién? Miren de quién es la gracia y la paz que él quiere que sea con los destinatarios de su carta. Hasta con nosotros aquí. Que la gracia y la paz ¿de quién? Dice, del que es y que era y que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos. ¿Por qué se me refiere como a 3 sujetos? Esa oración a 3 entidades, que como ustedes sea la gracia y la paz de 1, 2 y 3 de esos. Alguien me pregunta, ¿y cuántos son? Bueno, al que quiera contar, al que tenga la calculadora en la mano, yo le digo, bueno, dice aquí, de 1 que es, que era y que ha de venir. Es, era y ha de venir. Y de los 7 espíritus, ponle un 7. Entonces yo digo, ¿cuántos son 9? Porque entonces si es 1, que era y que ha de venir, los 7 espíritus, 1, 7 y 1 son 8. Y de Jesucristo, 9. ¿Cómo? Si usted se va a poner con esa cosa de contadera, si usted va a coger una contadera y una calculadera, entonces son 9, según Apocalipsis 1, 4 y 5. Suelte la calculadora, que estamos hablando de Dios. Cuando estemos hablando de Dios, suelte esa calculadora. Sáfese de ahí, porque nosotros no podemos hacernos ni imagen ni construir un concepto. Dije concepto. El ser humano es así. Leemos 2 o 3 cosas, o como en la naturaleza, digámoslo así. Vemos 2 o 3 fenómenos que ocurren en la naturaleza, entonces sintetizamos, ¿verdad? Sintetizamos y sistematizamos de una vez y conceptualizamos. Bueno, eso quiere decir que si esto ocurre así, siempre ocurre así. Entonces, siempre que pasa esto, ocurre esto. Eso es una ley. Pero hasta el mismo método científico dice que si eso que tú observaste no se mantiene siempre constante en el tiempo, no es un hecho científico, no es verdadero, porque no se va a mantener constante en el tiempo. Usted simplemente toma el método científico la Biblia no se tiene que analizar por esos métodos, pero si quisiéramos ese método lógico, el método científico, si tú ves que una teoría trinitaria, binitaria, unitaria, muchitaria, ningunitaria no es comprobada en cada pasaje, abandónala. No puedes erigir una tesis que tú tengas que ignorar una parte, o si tú quieres descartar una parte de la Escritura, ya eso es otra cosa. Pero si te quieres basar en la Escritura y toda la Escritura, entonces bébete todo esto como el Señor te lo está dando. Es más, porque esto tiene que ser misterioso. Agárrenme esta ciencia, como dicen mis hermanos por ahí. Cada mandamiento que Dios da es para nosotros una dotación de fuerza. Pero el mandamiento se origina en una revelación que Dios da de sí mismo. Cada vez que Dios revela algo de sí mismo, eso es para nosotros un mandamiento. Lo ejemplifico. Cuando el Señor dice, sed santos, ¿cuál es la razón que da? Porque yo soy santo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor dice, por ejemplo, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Dios se revela como Ejad, uno, y nos manda a nosotros a ser uno. También quiere que nosotros seamos uno. Todo lo que Dios dice sobre sí mismo es para nosotros una revelación, un mandamiento, y en ese mandamiento una dotación de poder, una dotación de fuerza. Cuando Dios entonces se nos revela en su Hijo y nos revela la imagen suya en su Hijo, esa es una revelación de Él. Pero ¿saben una cosa? Que eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento que nos manda a nosotros a ser también imagen de su Hijo. Que esa imagen que Él nos revela, que nos muestra de Él, Él quiere que nosotros nos convirtamos en esa imagen. Y cuando Él dice, este es mi Hijo amado, Él nos está diciendo con eso, yo quiero que tú seas mi Hijo amado. Y con esa misma revelación, que es también un mandato, te estoy diciendo a ti que tú eres mi Hijo amado. Eso es, el Señor en ese mandato nos está envolviendo a nosotros. Y cuando nos revela la realidad de su Espíritu, nos está diciendo que quiere que nosotros seamos
uno con Él en espíritu. Por ejemplo, muchas personas toman el libro de Hechos para decir que, mira, que Dios no puede haberse revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una revelación de Dios, porque hay gente que no ven al Espíritu. Recuerden, hablábamos que el Espíritu no puede ser, no es una fuerza, porque dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. O sea, el Espíritu no es una fuerza. Cuando el Espíritu dice que se contristó, que dijo, elíjame a fulano para tal posición, el Espíritu habla, el Espíritu decide, el Espíritu crea. El Espíritu, Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero una vez citaba un hermano, me citaba a Hechos 7 y me dice, te voy a demostrar que Esteban vio solamente a dos, cuando a él se le dio una visión acerca de Dios, una visión celestial. Dice aquí, Hechos 7:56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dijo, mira, ¿dónde estaba el Espíritu? Vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Yo que entiendo que uno no puede evadir ningún versículo, ni para explicar una cosa yo, sí, pero en Génesis tanto y en Crónica y por allá dice esto. No. Vamos a examinar el versículo que tú me tienes, el pasaje. Vamos a ver ese pasaje. No vamos a correr al pasaje. Vamos a enfrentarnos con el pasaje y a ver qué dice ahí, a leerlo. Cuando me pongo y veo, le dije, pero tú quieres ver el Espíritu, espérate, léete un versículo antes. Entonces leyó el verso 55 y decía, mas él, Esteban, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Le digo, ¿lo viste al Espíritu? ¿Lo viste? Me dice, ¿dónde estaba? Te lo leo. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. El Espíritu estaba en Esteban y por eso el Espíritu le permitió ver lo que vio. El Espíritu es la verdad, como dice Juan, porque el Espíritu es la verdad, dice Juan 5, y el Espíritu es los ojos. Por eso se nos presenta como los 7 espíritus, los 7 candeleros, que son los 7 ojos, o los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos que se nos presentan en Zacarías 4, porque ese nos da visión, como esos 7 ojos que tiene el Cordero de Apocalipsis 5. Esos 7 ojos, esa clarividencia, esa clarivisión nos la da el Espíritu. Y cuando el Espíritu está en nosotros, vemos claramente. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro pudo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? La gente dijeron, tal profeta, tal otro, por allá. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Que se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que le dijo el Señor. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre. El Padre le permitió a Pedro ver eso. Pedro no lo dedujo de él. No fue que él creó una definición y conceptualizó y tejió y compuso una imagen, un concepto, como dice Isaías que no se debe hacer, construir una imagen para explicar a Dios. No, fue una revelación que le dio Dios. Por eso Pedro pudo ver, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso de hijo es la imagen misma de su sustancia, como dice el capítulo 1 de Hebreos, que Él es la imagen misma de su sustancia. Misterioso, pero eso lo da el Espíritu Santo, eso lo da el Espíritu de Dios a la persona. Así que cuando uno habla con una persona y no puede discernir la plenitud de Dios, todo lo que es Dios, no lo puede ver en Jesús, simplemente es porque no tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios revelándoselo. Tiene que buscar una revelación de Dios. Por más que yo quiera explicárselo, me va a ver misterioso, me va a ver, y no quiero ser misterioso, quiero ser simplemente bíblico, solo bíblico, aceptar lo que va diciendo la Escritura, paso a paso, porque aceptar ese misterio me envuelve también a mí en el misterio de que yo puedo ser uno con Cristo y que con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Gálatas 2:20. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Yo podré entrar en su reposo. Y como dice Isaías 58, 13 y 14, que el reposo se guarda, el reposo de Dios, el Shabbat se guarda. Dice, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El pacto con Dios se hace, como dice Isaías 59, ¿cómo es? Déjenme ver, que dice que Él pondrá en nosotros
pondrá en nosotros su espíritu y sus palabras. Déjame ver cómo es. Tengo en 2 lugares. Isaías 51:16. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Y cuando lo vemos en Isaías 59:21. Oigan esto. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios habla de poner su espíritu en nosotros, como dice también Hebreos 13:21, ¿verdad? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, haciendo Él en nosotros. Ezequiel 36:26 y 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Él en nosotros lo hará. Esa unidad es misteriosa. ¿Cómo es posible que yo lo que hable, y no como hablan los medios, que luego usted, después que dicen muchas cosas por parte de un espíritu, cuando despierta del trance, le dicen, ¿qué tú dijiste? Yo no sé, yo no hablo, yo no sé. A mí me llevaba mi mamá a sesiones donde montaban santos, decían al medio, aquí le decían caballo, y venían San fulano y San fulano y San fulano. Y cuando uno le preguntaba a la medium, al caballo, como le decían aquí, y le preguntaban, no sabía ni qué era. Incluso cuando estaba hablando, se le cambiaba la voz y hablaba raro, y no sabía. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está en una persona, Dios usa el mismo intelecto de la persona. La persona habla de lo que entiende y lo que ve y lo que siente. Y habla de su corazón, originalmente de él. Y cuando está el Espíritu de Dios en él, Dios habla a través de él. Y sin embargo la persona no siente que le quitaron su voluntad, ni que le sustituyeron su personalidad, ni su individualidad. No, Dios se la deja ahí y es uno con él, aunque esa persona queda su individualidad intacta. ¿Cómo? No sabemos. Un misterio. Por eso me gusta ese misterio, porque ese misterio me envuelve a mí, me envuelve con Dios, y Dios me envuelve en esa promesa que dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ser uno con Él, qué bonito el misterio. Ese es el misterio de la salvación. El misterio de la piedad. Dios nos envuelve, nos dice y nos revela la verdad del Hijo. Y en la verdad del Hijo, estoy repitiendo, en la verdad del Hijo nos da un mandamiento. Yo quiero que tú seas mi hijo. Y en el mandamiento nos da una capacitación. Te capacito para ser mi hijo. Es más, Jesús a eso fue que vino, a fabricar hijos de Dios. Lo leo y creo que con esto nos quedamos para la próxima. Pero oigan esto, espérense, que lo estoy leyendo de último, pero yo creo que es el mejor. Oigan esto. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Verso 13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Nos mete en el mismo misterio. Ya no somos engendrados ni siquiera de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Nos pone como Jesús, engendrados de Dios mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué misterio es ese? En ese misterio estamos envueltos. De modo, mis hermanos, dejemos la palabra de Dios así. No la encasillemos. Vamos a comernos el librito entero, como se lo dieron a Juan. Cómase ese librito, como le dieron el librito a Ezequiel. Cómase el librito, cómaselo entero, que así es que nutre. Si no cuadra, de acuerdo con la escuadra griega, con los instrumentos de medir de Babilonia y de qué sé yo quién, y de la ciencia. Esos instrumentos de medir no son los que tienen que determinar si la palabra de Dios está bien o mal. Es la palabra de Dios la que va a juzgar a todos esos instrumentos de medir por ahí. Esta es la verdadera escuadra. Esta es la verdadera brújula. Esta es la lámpara y la luz. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente.